Bien, alumnos, en esta oportunidad, en la clase de química, vamos a hablar sobre las propiedades particulares de la materia, ¿no? Ya hemos visto las propiedades generales que la mayoría de materias tiene, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar sobre algunas posiciones o algunas particularidades que vamos a ver dependiendo sea el caso. Por ejemplo, las propiedades nos dice que son particulares, que son las características que solo le pertenecen a un tipo de materia. Estas propiedades dependen del estado físico en que se encuentren, ¿no? Ahí está, en todos los estados que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el punto de ebullición es la temperatura, la sustancia a la que hierve, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una sustancia vemos, ¿no? Que es, por ejemplo, el agua, ¿no? Pero dentro de una tetera, ¿no? Vamos acá una tetera. Donde está el agua puede contener distintos materiales, ¿no? Vemos aquí, vemos con ayuda del fuego, ¿no? Nos dice que es la temperatura a la que una sustancia hierve, o sea, cambia de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? Porque también hay partículas, ¿no? A estado gaseoso. Entonces, como hierve a 100 grados el agua, el punto de ebullición, ese es una propiedad particular de este tipo de elementos, ¿no? Como en este caso que es el agua. Otro que vamos a ver, otra propiedad particular es el punto de fusión, ¿no? Nos dice que la temperatura a la que un sólido pasa al estado líquido, ese es el punto de fusión. Por ejemplo, acá tenemos un cubo, ¿no? Un cubo de hielo, ¿no? Esto lo vemos que es sólido, pero si están notando, ya está goteando. ¿Por qué? Lo he sacado ya del refrigerador. Si vemos, lo he sacado ya del refrigerador y de estado sólido está pasando a estado líquido, ¿no? Entonces vemos el punto de fusión es ese, es la temperatura a la que un sólido pasa a estado líquido, ¿no? Listo, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces el tercero, ¿no? Es la densidad, ¿no? ¿Cómo se mide la densidad? Hay un ejemplo simple que es, por ejemplo, en un vaso colocamos agua que vemos aquí, ¿no? Vemos que el agua está al fondo, ¿no? Pero ahorita vamos a poner la sustancia. Nos dice que es la relación entre la masa y el volumen que uno ocupa, ¿no? Ahí justo hay lo que es un símbolo, ¿no? Nos dice, observen la mezcla del agua con el aceite y cuál sustancia es más densa, ¿no? Entonces a nuestro experimento le vamos a colocar aceite, ¿no? Si estamos viendo, llegaron a ver el aceite, que es la parte de amarillo, ¿no? Ven que está el aceite. Pero estamos viendo que en la sustancia hemos puesto luego, en el vaso hemos puesto primero el agua y luego el aceite. Pero el aceite ¿a dónde está? Sigue arriba, ¿no? Entonces el aceite no está bajando. Entonces, ¿por qué? Porque el agua es más densa que el aceite, ¿no? Esa es una propiedad que solo ocurre en algún tipo de materia, ¿no? La densidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En el siguiente nos dice que es la solubilidad, que es la propiedad de algunas sustancias en disolverse con otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un agua, ¿no? Acá tenemos el agua y luego de tener ya en un envase con agua, vamos a poner lo que es una sustancia más, ¿no? Ahora ya no líquida como el aceite, semilíquida, ahora lo que es una sustancia un poco más sólida, ¿no? Como la sal. Entonces nos dice que la solubilidad es la propiedad de algunas sustancias en disolverse con otras. Mira, solubilidad. Vemos la sal que vamos a colocar en el agua, ¿no? Entonces damos vueltas, la mezclamos mucho más las partículas. Esto puede ocurrir con el agua, con el azúcar, con el azúcar, con la sal, ¿no? Con esto. Entonces vemos que ya no hay partículas de sal. Si hay muy pocas, pero al seguir moviendo, vemos que ya van a estar desapareciendo, ¿no? Todo lo que metimos. Entonces,
esa es una propiedad también, ¿no? La solubilidad, propiedad de algunas sustancias de disolverse con otras. Entonces, la sal, el azúcar tienen esa propiedad de disolverse con otras sustancias, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? Seguimos, la elasticidad, nos dice propiedad de estirarse y volverse a un estado original. Por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Esta liga, ¿no? Esta liga, voy a ejercer fuerza, ¿con qué? Con mi mano. Ejerzo fuerza y lo estiro, ¿están viendo? Entonces, esta propiedad de elasticidad nos dice que pueden estirarse y volver a su estado original. Cuando yo suelto, ya termino de ejercer fuerza, sigue estando la misma liga, así. Entonces, la elasticidad es eso. Puede estirarse y volver a su estado original, ¿no? Entonces, esa es una propiedad también de algo solo, de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la cuchara no tiene propiedad de elasticidad, mire, no tiene, ¿no? Entonces, de solubilidad, ¿se puede la cuchara desaparecer en el agua? No. Si lo ponemos la cuchara en el agua, ¿flotará? No, pues se va a hundir. ¿Por qué? De repente tiene otras propiedades más. Entonces, eso siempre tenemos que comparar. Ahora el séptimo, vamos a hablar sobre la fragilidad, que es la propiedad de romperse con facilidad, ¿no? ¿Qué qué objeto que nosotros tenemos, que conocemos, se rompe rápido? La luna, ¿no? Las lunas, los vidrios, a veces si solamente lo tocamos o lo ponemos en el suelo, a veces ya se llegan a romper, ¿no? Entonces esa es la fragilidad, propiedad de romperse con facilidad, ¿no? A veces si lo chocamos, un cuadro, también una cerámica, tenemos y chocamos con otro cuerpo, con algo duro o algo frágil, y a veces uno se pregunta que ¿por qué? ¿Por qué ha pasado si solamente despacio ha sido? ¿No? Entonces, ahí la propiedad es esa, la fragilidad, ¿no? Y las dos últimas que vamos a conocer para lo que es sexto grado tenemos la tenacidad, es la resistencia a romperse, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cuchara, que esta cuchara es muy dura, no es una cuchara delgada. Entonces, si yo trato de romperla, de doblarla, mire, estoy ejerciendo fuerza, no puedo. Entonces es la tenacidad. Esta cuchara, a diferencia de otras cucharas más delgadas, esta cuchara es de otro material, ¿no? De acero. Entonces, mira, no se rompe, no se dobla. En serio, estoy ejerciendo fuerza. No se dobla. ¿Por qué? Porque esta cuchara tiene la propiedad de tenacidad, resistencia a romperse. Luego tenemos lo que es la dureza, es la resistencia a ser rayado, ¿no? Y según muchos que nosotros conocemos, es que el material que es más resistente a rayarse es vemos acá, ¿quién adivina qué es? ¿No? Él brilla mucho. El diamante, ¿no? El diamante es el material que resiste a ser rayado. Entonces, este material, por ejemplo, tú le pasas un clavo, tú le pasas algún material, un cuchillo, nada, no se raya. O sea, es tan duro que no se puede rayar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a una madera le colocamos un clavo? Pasamos el clavo por la madera. Entonces, esta madera se raya. ¿Por qué? Porque no es muy dura, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que verlas, ¿no? La resistencia a ser rayado. Entonces, esta madera, por ejemplo, no tiene mucha resistencia a ser rayado, pero el diamante sí. Entonces, jóvenes, vamos a ver lo que es la pregunta para la clase. En la pregunta para la clase tenemos que, por ejemplo, ¿qué he utilizado para representar la densidad? ¿No? He hecho varios ejemplos que he utilizado para representar la densidad. ¿Qué materiales he utilizado? ¿No? ¿Y cuál de los dos era más denso? ¿Han visto? Algo que uno de los materiales se quedaba abajo y otro arriba. Pero ¿cuál era más denso? Era el que estaba abajo, ¿no? ¿Qué materiales he utilizado y cuál de los dos era el más denso, ¿no? Entonces, jóvenes, ha terminado la clase. Nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.